Hola trader, bienvenido a GPLG Binary. En este video vamos a ver los tipos de rompimientos, o podemos hablar de boss o choch, y estructura del mercado. En el video anterior vimos tres formas de trazar soporte y resistencia. Si aún no has visto este video, te aconsejo de pausar este y ir a ver el otro, así entenderás mejor de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces ahí tú sabes ya cómo trazar ya las resistencias y soportes. Vamos a ver cuando ya tenemos un rompimiento de cada forma. Bien, vamos a empezar acá. Tú sabes que ahí la primera forma de trazar es poner una línea en el punto más alto con cuerpo, ¿no? Entonces aquí tenemos trazar a nuestra zona. Listo. Tenemos trazar a nuestra resistencia y vamos a trazar también el soporte. Listo. Ahora, si el precio llega a este punto, no logra romper la zona, podríamos decir que el precio ya respeta eh, la resistencia. Pero para tener una tendencia alcista, tú sabes, es como una vez, si el precio hace un punto más alto que el punto anterior, aquí tenemos aún una tendencia alcista. O lo que podemos llamar, lo que suelen decir BOS. Digamos que aquí tenemos impulso, el punto más alto es acá, retroceso y tenemos un nuevo impulso. Y aquí tenemos esa vela logra romper nuestra línea con cuerpo. Al tener un punto más alto, sería este de acá. Aquí tenemos un rompimiento, o lo que podríamos llamar voz. ¿Qué es un voz? Vamos a decirlo ahí. Al hablar de voz ya no es nada de otro mundo. Vamos a escribirlo acá. Aquí tenemos un voz. Y un voz es una sigla en inglés que significa rompimiento de estructura. ¿Ok? Este es un boss, rompimiento de estructura. Si el precio retrocede aquí y sube, me hace un máximo más alto que este máximo, entonces igual tendré otro boss. ¿Sí? Ese es el boss, que significa rompimiento de estructura. Al tener este boss, los compradores, para ya seguir manteniendo la estructura alcista, tienen que defender esa zona. ¿Sí? Entonces aquí el precio nos hace esto, y un impulso, retroceso, tenemos un nuevo impulso que logra romper ya tenemos el boss, entonces aquí tenemos nuestro extremo, ¿ok? Tenemos un extremo. Los compradores aquí tienen que defender esa zona para ya seguir teniendo eh, la estructura ya alcista. El precio ya podría retroceder a esa zona, puede tocarlo, pero si no lo rompe, ¿ok? Puede tocarlo, puede perforarlo con mecha, pero no tiene que romperlo. Entonces aquí, si vuelve a subir o puede ya consolidar aquí, aún tenemos una tendencia alcista. A ver, vamos a borrar este. El precio, si no rompe la zona, aún tenemos una tendencia ahí alcista. Y ahora, ¿qué pasa? Este es un soporte, pero ¿qué pasa si el precio ya rompe este soporte? Y también en la primera forma tiene que ser con cuerpo. Si lo rompe con cuerpo, entonces ahí el precio baja, rompe nuestra zona. Ya no tenemos una tendencia alcista. Aquí tenemos la B, es el punto del extremo, ya fue roto ahí. Aquí tenemos un choch. Vamos a escribirlo acá. Ujú. Vamos a ponerlo así.
Aquí tenemos un choch. Luego, al hablar de este, ya sabrán que no es nada complicado, nada de otro mundo, ¿no? Este, ok, aquí tenemos un choch. ¿Por qué es un choch? Aquí teníamos una tendencia alcista, impulso, retroceso, impulso, pero el precio ya, los compradores acá no pueden defender el extremo, ya hubo un cambio de carácter, es lo que significa. Ahí no tenemos ya tendencia alcista, ya terminó ya. Al hacer un mínimo más bajo que el mínimo anterior, ya tenemos un cambio de carácter. Este es el choch. Si el precio al llegar acá, a ver, el precio acá lo que hace, retrocede a la zona, nos hace esto, teníamos este acá, un mínimo, ahí nos hace un mínimo más bajo que el mínimo, ya tenemos, ya desde ahí tenemos una tendencia bajista. Nos hace un mínimo más bajo que el mínimo anterior, aquí tenemos un BOS. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un rompimiento de estructura. Entonces, ¿qué significa? Si teníamos una tendencia alcista, cada vez que el precio hace un máximo más alto que el máximo anterior, tenemos un BOS, porque ya teníamos la tendencia alcista. Si ya no, los compradores acá no pueden defender, ya tenemos un cambio ya de estructura, ¿sí? Ahí ese es el short. Tenemos un cambio aquí de estructura. Pero aquí ya tenemos ya una tendencia bajista. Tenemos mínimo más bajo que el mínimo anterior. Y aquí el precio retrocede, nos hace un mínimo más bajo que el anterior acá. También ahí tenemos un BOS. Y el precio baja aquí. Vuelve a ser un mínimo más bajo que el mínimo anterior. Aquí también tenemos un BOS, que es rompimiento de estructura. Esta zona, los vendedores aquí tienen que defender para ya seguir manteniendo la tendencia bajista. Cada vez que tenemos la B, que es este punto y este punto, ese, el máximo más alto ahorita, los compradores aquí tienen que defenderlo para ya para mantener la tendencia bajista. Entonces, si el precio en este punto, en vez de hacer un punto más bajo que este punto, lo que hace es romper este de acá, ya no tenemos ya una tendencia bajista, porque el precio lo que hace es romper el, el sector que ya tenía que defender los compradores. Aquí tenemos un short que es un cambio de carácter, ¿sí? Espero que ya me entienden ahí, no es complicado. Ese es Boss y Choch. ¿Sí? Vamos a centrarnos ahí. Ahorita, ahí podemos hablar de estructura en el mercado. Cada vez que tenemos esos dos puntos, máximo, mínimo y el punto más bajo, los compradores acá tienen que defender esa zona ya para mantener, o sea, la estructura alcista. Al cambiarlo acá tenemos impulso, retroceso, tienen que defender este, pero no lograron defenderlo, ya tenemos una tendencia bajista. Esa es la estructura del mercado. Si tenemos aquí retroceso, un impulso, en este caso, este punto de acá a aquí, los compradores acá tienen que defender esa zona para ya mantener la tendencia bajista. Pero si el precio ya de aquí sube, no llega o puede que llegue a esa zona, pero no rompe la zona, nos hace un mínimo más bajo que este, entonces el punto a defender es este de aquí. La segunda forma, ustedes saben que para trazar la segunda forma, tenemos que tener nuestra línea en el punto más alto, tomando en cuenta la mecha. Aquí tenemos nuestra resistencia y ese es válido igual para el soporte. Aquí tenemos nuestro soporte ahí. Listo. Digamos que aquí tenemos es el precio, impulso, retroceso. Y aquí tenemos este impulso, el precio puede ser con cuerpo o mecha, lo más importante es que tenga un máximo más alto que este.
¿sí? Puede ser con mecha o cuerpo. Entonces, ahí con la mecha tenemos este punto que es más alto que este. Entonces, ahí tenemos ya la tendencia alcista. ¿Qué punto ya ahorita tenemos nuestra B? ¿Qué punto ya tienen que defender ahorita los compradores? Es este punto. ¿Sí ve? Este soporte. Entonces, si el precio llega a esa zona, no logra romperlo, ¿sí? Ahí tenemos una tendencia alcista. Ya tienen que defender esa zona ya para mantener la tendencia alcista. Pero, otro ejemplo, si el precio, por ejemplo, llega aquí con una vela, llega y nos puede dejar una mecha así. Si fuera así, aquí no tenemos nada. En la segunda forma, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque el precio no logró hacer un punto más alto que este punto que teníamos aquí. La tercera forma de trazar, ustedes saben que es tomar en cuenta cuerpo y tomar en cuenta la mecha. Ahí tenemos una zona. Para tener un boss, ¿ok? O un rompimiento, este tiene que ser con cuerpo, toda la zona. Entonces, el precio llega a mi zona, tiene que romperlo con cuerpo. Digamos que si el precio llega aquí, me deja una mecha así, entonces aquí no tengo rompimiento acá. Este de acá también, toda la zona tiene que ser, bueno, toda la zona tiene que ser rota, pero con cuerpo. Ahí podríamos decir que acá tenemos un rompimiento válido. Y así, al tener este rompimiento válido, los compradores aquí, los compradores aquí tienen que defender esa zona, nuestro extremo. ¿Sí? Entonces ahí teníamos toda la zona es el extremo. Al tener este punto y el punto más alto, aquí tenemos el extremo. Más adelante vamos a ver también hay otra zona que se llama decisional y hablaremos de este, pero igual, para ya no confundirles, vamos a quedarnos ahí. Entonces, las tres formas de trazar soporte, ahí ustedes lo saben, rompimiento válido, el primero tiene que ser con cuerpo, ¿ok? Tiene que ser con cuerpo y aquí tenemos un extremo válido que ya tienen que defender y acá solo puede que ser, aquí puede ser con cuerpo y mecha, también aquí tenemos. Ahí al tener un máximo más alto que el máximo anterior, como le dije, puede ser con cuerpo y mecha, tenemos aquí el extremo válido que tienen que defender. Acá tenemos nuestra zona. Aquí tiene que ser con cuerpo el rompimiento acá para tener el extremo válido. ¿Por qué es extremo? Es como si, como les dije, es como si teníamos una V aquí. ¿Sí ve? Aquí tenemos este acá, impulso, y aquí tenemos retroceso. Entonces tenemos la B. Este punto es más alto que este. El extremo de este es el de acá. Si tenemos este de acá, tenemos impulso. Bueno, ahí es retroceso. Tenemos este. Tenemos nuestra B. Acá. Entonces, el punto, el extremo de este es este de acá. Es válido porque tenemos este punto que es más alto que este de acá. Y en este caso sería así. Aquí y así. Al tener el punto más alto, entonces el extremo que tienen que defender es este. Entonces aquí tenemos el extremo válido. Este está en una tendencia alcista, pero es lo mismo para la tendencia bajista. Rápidamente vamos a verlo en el mercado. Vamos a hacerlo con la tercera forma, que es la que ya yo uso. Ustedes ya si están usando la primera forma, la segunda ya pueden ocupar esto. Vamos a empezar desde aquí para, digamos que el punto más alto, vamos a considerarlo acá. Tenemos aquí un impulso. Vamos a ver, tenemos impulso. La tercera forma aquí, un impulso. Tenemos una mecha pequeña, igual vamos a marcarlo.
Vamos a ponerlo de color este. Entonces, aquí, al acercarnos, tenemos nuestra zona. ¿Ok? Aquí tenemos un retroceso. Retroceso. Vamos a marcarlo. Y también punta de mecha. Ponerlo de este color. Siempre hay que asegurarnos de marcar bien las zonas. Entonces tenemos nuestra línea acá y la mecha ahí. En ese caso tenemos una zona. ¿Sí? ¿Qué hace el precio ahí? El precio regresa a nuestra zona. Si ve, el precio regresa a nuestra zona, pero ¿logra romperlo o no? No logra romperlo, ¿verdad? Entonces, aquí todavía los compradores no tienen esa zona para defender. ¿Es un soporte? Sí, es un soporte porque ya tenemos este movimiento. Pero si el precio rompe la zona, digamos, todavía no tenemos esa parte. Si el precio logra romper esa zona, eso no cambia la tendencia. Bueno, no tomamos en cuenta esa parte, pero digamos al tener este input, este acá, todavía este no es un extremo. ¿Sí? No es válido porque no tenemos la B, no tenemos el punto más alto que este de acá. Entonces el precio regresa a nuestra zona y podemos observar aquí dentro de este tenemos una pequeña tendencia bajista. Aquí tenemos impulso. A ver si es válido. Y también voy a hacer un video para explicarle cuándo tenemos un retroceso válido o un impulso válido. Aquí tenemos impulso, tenemos un retroceso y aquí es el punto. Y hasta aquí tenemos un nuevo impulso porque logra romper esto. No voy a quedarme aquí para no confundirles. Tenemos una pequeña tendencia bajista dentro de este. También ustedes van a notar. Pero si estoy operando a favor de la tendencia o lo que sea, ahí yo quiero ver. Yo quiero esperar este punto acá y este acá. Entonces yo podría esperar. Pero mientras que el precio está formando esa pequeña tendencia bajista, igual también puedo aprovechar operaciones acá. Y más adelante vamos a ver esto y en estrategias cuando voy compartiendo estrategias. Ya sea el precio acá. Digamos que el precio retrocede aquí en una pequeña tendencia bajista y regresa a mi zona. Entonces, al regresar a mi zona ahorita, tenemos este de acá, el punto más alto. Tenemos un punto más alto que el punto anterior. Y acá tenemos un pequeño retroceso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a marcar nuestra zona. Ahí tenemos la B. ¿Ok? Esto. Digamos que no tenemos todavía esa parte, ¿sí? Entonces, aquí tenemos impulso, retroceso. Hasta ahí podríamos decir todo eso, no tomar en cuenta esto y decir, aquí tenemos impulso. Aquí tenemos nuestra B. Vamos a ponerlo así para ya explicarle mejor. Para mapear esto, tenemos aquí impulso, retroceso y acá tenemos el impulso. ¿Sí ve? La B está así. Esa es la estructura del mercado. Entonces, entre este punto y este punto de acá, ¿cuál es el extremo? Es este de acá. Los compradores ahí tienen que defender esa zona ya para mantener la tendencia alcista. ¿Y qué pasa con esa zona? Más adelante hablaremos de decisional. También podríamos operar esa zona, pero ya les voy a explicar cómo. Pero hoy vamos a enfocarnos en este. Ese Esa es la B, el extremo. Esa es la estructura del mercado. Aquí tenemos impulso, retroceso y aquí tenemos un nuevo impulso. ¿Por qué? Esa es la B. El punto, el máximo, el precio aquí logró hacer un máximo más alto. Aquí no lo hizo. Por eso ya no tomamos en cuenta este. Aquí hizo un punto más alto que el máximo anterior. Entonces ahí tienen que defender esa zona. ¿Sí?
Espero que ahí me entiendan. Entonces, acá vamos a ver qué hace el precio. Hasta ahorita tenemos este y este acá. Pero ¿qué hace el precio aquí? Tenemos, este es el punto más alto. Pero acá nos hace esto, retroceso, ¿sí? Nos hace el retroceso y nos hace un nuevo impulso. ¿Por qué aquí tenemos impulso? Si, si puedes ver acá, esa vela logra romper la zona, ¿sí? Esa vela logra romper la zona. Entonces, aquí tenemos una pequeña tendencia alcista. Acá podemos actualizar nuestra zona. Entonces, tenemos la B aquí, retroceso, marcamos. A veces es necesario actualizar las zonas porque aquí tenemos una nueva zona y las zonas más importantes son las más recientes, ¿no? Entonces aquí tenemos impulso, retroceso, un nuevo impulso, tenemos nuestra B. Entonces, vamos a marcarlo para como explicarlo así. Si ve, tenemos nuestra B aquí. No, perdón. A ver, desde aquí hasta acá. ¿Ok? El precio con esa vela logra romper la zona, pero el máximo llegó hasta aquí. Entonces, aquí es nuestra B. Entre este punto y este de acá, el extremo es este de acá. Los compradores, ¿qué sector tienen que defender? Tienen que defender esa zona. Si el precio ya logra romper esa zona, que decir, lo rompió, entonces al romper la zona, ahí esa pequeña tendencia alcista ya no es alcista, tenemos una tendencia bajista, tenemos impulso mínimo más bajo, el precio ya logró hacer un mínimo más bajo porque logra romper este. Entonces, aquí vamos a decirlo así, tenemos impulso, retroceso al marcar la zona, el precio que hace, en vez de hacer un máximo más alto, baja, 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 chum, logra romper la zona. Entonces, aquí podríamos dejar esa zona como pendiente. Aquí el precio ahí, al llegar aquí, el precio ya podría subir. Esa zona y aún es importante. Sino que aquí, no al tener este punto y este punto, que es una pequeña tendencia alcista, para mantenerlo acá, la tendencia alcista del precio tenía que respetar esa zona y seguir subiendo, hacer un punto más alto. Ahí no lo hizo, rompió la zona. Entonces ahí vamos a enfocarnos aquí a ver qué pasa. Esa zona aún es importante porque ahí teníamos la tendencia alcista. Entonces, al llegar acá, el precio lo que hace aquí, mire acá, impulso, retroceso, impulso, logra romper la zona. Entonces aquí hace impulso, todo eso es impulso. A veces algunos ya saben confundir al ver una vela así, la hacen retroceso. Más adelante vamos a ver qué es un retroceso válido. Todavía aquí no tenemos retroceso. Tampoco aquí, tampoco aquí. Aquí tenemos todo eso, es el impulso. ¿Sí? Ahí tenemos el impulso. Hasta aquí, ahí tenemos un retroceso. Ese es un retroceso. Más adelante vamos a ver cómo ya mapear el gráfico. Entonces, aquí tenemos este, podríamos marcarlo antes de llegar a esa zona. Esa zona aún es importante, ¿no? Antes de llegar a esa zona, podríamos marcar la zona. Vamos a marcarlo. Ok, aquí tenemos nuestra línea. Listo, aquí. Entonces, desde este punto ahí tenemos una tendencia bajista. Impulso, retroceso, mínimo más bajo, nuevo impulso. Ahí tenemos nuestra B. Tenían que defender esa zona, pero no pudieron hacerlo. Boom. Ahí tenemos una tendencia bajista. ¿Por qué? Mínimo y ahí tenemos un mínimo más bajo. Aquí tenemos nuestra B, tenemos acá. Si para enseñarle aquí. Vamos a ver, tenemos este, es el punto mínimo más bajo. Pongamos este acá y hasta este acá, ¿sí ves?
Entonces tenemos nuestra B. Aquí los vendedores tienen que defender esa zona ya para mantener su tendencia ya bajista, porque aquí tenemos este y este. Este trader es la forma sencilla de identificar rompimientos y también ver la estructura del mercado. Eso es todo por hoy. Y en el próximo video, hoy hablamos de extremo. Ese es el extremo. Y también vamos a ver, aquí tenemos una zona, aquí también tenemos zonas. Entonces vamos a ver, bueno, aquí no hay zona. Aquí tenemos una zona y a veces vamos a ver que hay otras zonas que podemos operar. Hay una zona que se llama decisional. En la próxima clase, en el próximo video, vamos a hablar de extremo y decisional. Y luego de entender bien eso de extremo y decisional, vamos a compartir una estrategia que tiene que ver con soporte y resistencia. Y si saben de patrones de velas, está muy bien. Ustedes van a poder aprovechar de las oportunidades del mercado. Bueno, eso era todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.